Mi esposo vendió la colección de mi abuelo para comprarse videojuegos y dijo que era basura vieja. Le tiré su consola al camión de la basura y ahora es un fracasado que llora por sus juguetes en la calle. El sonido del plástico negro, el metal de los circuitos y el cristal templado crujiendo bajo la monstruosa prensa hidráulica del camión de basura es, sin duda alguna, la sinfonía más hermosa que he escuchado en toda mi vida. Nunca pensé que encontraría tanta paz viendo cómo $800 en tecnología se reducían a confeti electrónico en cuestión de segundos. Y mucho menos pensé que disfrutaría tanto de la escena que se desarrollaba a mis espaldas. Mi esposo, un hombre de 33 años, tirado de rodillas en el asfalto sucio de nuestra calle, llorando a gritos, arañándose la cara y suplicándole a los recolectores de basura que detuvieran la máquina. Parecía un niño pequeño al que le acaban de arrebatar su juguete favorito, ahogándose en sus propios mocos y lágrimas. Pero no sentí ni una gota de compasión. Lo miré desde la acera, con los brazos cruzados, sintiendo como una sonrisa fría se dibujaba en mi rostro. Para que entiendan cómo llegué a este nivel de frialdad y cómo este hombre pasó de ser el amor de mi vida a un parásito al que expulsé de mi casa como a una rata, tengo que contarles la historia desde el principio. Una historia sobre cómo la persona que supuestamente más te ama puede destruir lo más sagrado que tienes, solo para satisfacer su propio egoísmo. Me llamo Elena, tengo 30 años y soy actuaria. Mi trabajo diario consiste en analizar datos, calcular probabilidades estadísticas y evaluar riesgos financieros para una gran aseguradora. Es un trabajo exigente, de números fríos y lógica implacable, pero me ha dado una estabilidad económica que jamás soñé tener cuando era niña. Crecí en una familia de clase trabajadora donde el dinero siempre escaseaba. Mis padres trabajaban todo el día, así que quien realmente me crió, quien me enseñó a leer, a pensar y a amar el mundo, fue mi abuelo materno. Él era un profesor de literatura jubilado, un hombre de una sensibilidad exquisita que gastó cada centavo que le sobraba durante 50 años en construir una colección invaluable de libros antiguos. No eran libros cualquiera, eran primeras ediciones, antologías prístinas y tomos raros de sus poetas favoritos. Tenía ediciones rarísimas de Gustavo Adolfo Bécquer, poemarios originales de Alfonsín Storni, y una joya absoluta, un compendio antiquísimo de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz que le había costado décadas conseguir. Cuando mi abuelo falleció hace 3 años, me dejó esa colección en su testamento. Para mí, ese librero de caoba tallada que ocupaba toda una pared de mi sala no era un mueble, era el altar donde residía el alma de mi abuelo. Cada vez que tocaba esos lomos de cuero con mi mano izquierda, sentía que él seguía ahí, cuidándome. Poco después de la muerte de mi abuelo, conocí a Julián. Él tenía 31 años, trabajaba como diseñador web freelance y tenía un carisma magnético. Cuando estás de luto y te sientes sola en el mundo, alguien que te hace reír hasta que te duele el estómago se siente como un salvavidas. Julián era atento, espontáneo y parecía el contrapeso perfecto para mi personalidad analítica y estructurada. A los 2 años de relación, nos casamos y él se mudó a la casa que yo había comprado con mis ahorros. Al principio, todo era como un sueño. Yo pagaba la hipoteca y los gastos principales, ya que mi sueldo era considerablemente mayor, y él se encargaba de los servicios y de las compras de la casa. Me parecía un trato justo. Creí que éramos un equipo. Creí que había encontrado a mi compañero de vida. Pero las cosas empezaron a torcerse hace unos 10 meses. Julián perdió a su cliente principal, una agencia de marketing que le daba el 70% de sus ingresos. Al principio, fui comprensiva. Le dije que no se preocupara, que yo podía cubrir todos los gastos mientras él buscaba nuevos proyectos. Ese fue mi primer y más grande error. La búsqueda de proyectos duró exactamente 2 semanas. Después de eso, Julián descubrió un nuevo videojuego en línea, un juego de rol multijugador masivo que requería que estuviera conectado con otras personas todo el tiempo. Empezó a jugar un par de horas al día para desestresarse. Luego fueron 4, luego 8. De repente, llegaba del trabajo a las 7 de la tarde y lo encontraba exactamente en la misma posición en la que lo había dejado a las 7 de la mañana, en pijama, con los auriculares puestos, gritándole a un monitor. Comenzaron las señales de alerta, esas pequeñas banderas rojas que decides ignorar porque estás cegada por el amor. La casa empezó a oler a encierro y a comida rancia porque él dejó de limpiar. Cuando le pedía, por favor, que lavara los platos o que sacara la basura, reaccionaba a la defensiva. Me aplicaba una manipulación psicológica de manual. Elena, me estás asfixiando, me decía, mirándome como si yo fuera un monstruo. Sabes que estoy deprimido por lo de mi trabajo. Este juego es mi única vía de escape, mi única forma de socializar,
y tú vienes a hostigarme porque hay un par de platos sucios. Eres una controladora. Todo tiene que ser perfecto en tu mundo de números, ¿verdad? Me hacía sentir tan culpable, tan insensible, que terminaba pidiéndole perdón y lavando los platos yo misma a la medianoche. Pero la situación empeoró. El juego se convirtió en su única realidad. Empezó a interactuar con un grupo de amigos, en línea, hombres que sonaban exactamente igual que él, fracasados, sin trabajo, que se validaban mutuamente insultando a sus parejas. A veces, yo pasaba por detrás de su silla y lo escuchaba hablar por el micrófono. Minimizaba nuestra relación frente a ellos. Sí, mi esposa está jodiendo otra vez con que busque trabajo. Es una amargada, hermano. No entiende que estamos a punto de subir de nivel en la liga. Sentí un nudo en el estómago la primera vez que escuché eso. Empecé a dudar de mí misma. ¿Era yo el problema? ¿Le estaba exigiendo demasiado a un hombre que pasaba por un mal momento? El respeto por nuestro hogar y por mí desapareció por completo. Un día, llegó el colmo del cinismo. Julián decidió que el escritorio que usaba ya no era suficiente para su carrera como jugador. Quería comprarse 3 monitores Keyboard, una computadora de gama altísima y unos cascos de realidad virtual de última generación. Me pidió que yo lo financiara. Cuando me negué rotundamente, argumentando que ya estaba manteniendo la casa sola y que no iba a gastar miles de dólares en juguetes, estalló. Tuvimos la peor pelea de nuestra relación. Gritó, pateó una silla y, de repente, su mirada se clavó en el librero de caoba de mi abuelo. «Eres una hipócrita», me escupió en la cara, señalando la estantería. «Dices que no hay dinero, pero tienes esta pared entera ocupada por esa basura vieja. Cientos de libros inútiles acumulando polvo. Podríamos vender todo eso, tirar este mueble espantoso y poner mi equipo aquí. Pero claro, a ti te importa más un viejo muerto que el bienestar emocional de tu esposo vivo». Me quedé helada. Fue como si me hubiera abofeteado. Le advertí, con la voz temblorosa pero cargada de una furia gélida, que nunca volviera a hablar de mi abuelo ni de su colección de esa manera. Le dejé claro que esos libros de Becker y Storni eran intocables, que antes de vender un solo tomo, vendería la casa entera con él adentro. Él se rió con sarcasmo, se puso los auriculares y me ignoró. Creí que ahí había terminado el asunto. Creí que, a pesar de su inmadurez, existía un límite que no cruzaría. Qué ingenua fui. Hace 2 semanas, mi empresa me envió a un congreso de evaluación de riesgos en otra ciudad. Era un viaje obligatorio de 4 días. Antes de irme, dejé comida preparada en el refrigerador y le pedí a Julián que, por favor, al menos mantuviera la casa ordenada. Me fui con un mal presentimiento en el pecho, una ansiedad que no me dejó dormir en todo el viaje, y mi intuición no se equivocaba. Regresé un jueves por la tarde. Estaba agotada. Llovía a cántaros. Metí la llave en la cerradura, empujé la puerta y entré a la sala. Dejé caer mi maleta al suelo. El sonido sordo resonó en el espacio vacío. Parpadeé varias veces, sintiendo que el aire abandonaba mis pulmones. El librero de caoba estaba ahí, pero estaba vacío, completamente vacío. No quedaba un solo libro, ni la colección de Becker, ni los tomos de Storni, ni el invaluable ejemplar de Sor Juana Inés de la Cruz. Solo quedaban las marcas rectangulares de polvo en la madera oscura donde habían reposado durante años. El pánico me invadió como ácido en las venas. Corrí por la casa gritando su nombre. Llegué a la habitación de invitados, que él había convertido en su cueva. Abrí la puerta de golpe. Ahí estaba, sentado en una silla ergonómica de cuero negro con luces LED. Sobre un escritorio nuevo y masivo, brillaba una computadora de torre transparente con ventiladores iluminados, 3 monitores inmensos y un equipo de realidad virtual empaquetado en su caja sobre la cama. Además, una consola de última generación reposaba a un lado. Julián estaba riéndose a carcajadas por el micrófono, jugando. Me arranqué los auriculares de su cabeza con tanta fuerza que casi lo tiró de la silla. ¿Dónde están?, le grité, con la voz desgarrada, sintiendo que iba a vomitar en cualquier momento. ¿Dónde están los libros de mi abuelo? Julián me miró, primero sorprendido, y luego con una irritación fastidiada. Suspiró, frotándose la sien como si yo fuera una niña caprichosa interrumpiendo su trabajo. Tranquilízate, loca, me dijo, sin siquiera levantar la voz, lo que lo hizo infinitamente más cruel. Los vendí, limpié la sala. Hablamos de esto, ¿recuerdas? Necesitaba el equipo para empezar a hacer streams en serio. Es una inversión para nuestro futuro. Llevé esas porquerías a una casa de empeños de antigüedades en el centro. Me dieron $1,500 por todo. Fue un buen trato por un montón de papel podrido. ¿Ves mi nueva máquina? Corre los juegos a 200 cuadros por segundo. Mi cerebro dejó de procesar la realidad por un instante. ¿$1,500? Esa colección estaba valuada en decenas de miles,
sin mencionar el valor sentimental incalculable. Vendió el alma de mi abuelo, los recuerdos de mi infancia, la herencia más sagrada que tenía, por la miseria necesaria para comprar luces de colores y tarjetas gráficas. Me derrumbé, caí de rodillas en la alfombra, cubriéndome el rostro con las manos, y dejé salir un llanto tan primitivo y doloroso que me quemaba la garganta. No era solo llanto, era duelo. Estaba velando a mi abuelo por segunda vez, y mientras yo me retorcía de dolor en el suelo, mi esposo, el hombre que juró amarme y protegerme en el altar, hizo lo más humillante que he presenciado en mi vida. En lugar de disculparse, en lugar de asustarse al verme así, se volvió a poner los auriculares y encendió el micrófono. Hermanos, denme 5 minutos, dijo, riéndose, mientras yo sollozaba a sus pies. Mi esposa está haciendo su berrinche dramático porque tiré su basura vieja para armar el setup. Ya saben cómo son las viejas, lloran por todo. Ahorita vuelvo a la partida. Ese fue el quiebre. En ese exacto milisegundo, la mujer enamorada y complaciente que vivía dentro de mí murió. Se extinguió por completo. El dolor aplastante se evaporó de mi cuerpo, dejando espacio a una frialdad y una furia tan oscuras que casi me asustaron. Me levanté del suelo lentamente. Me sequé las lágrimas con el dorso de la manga. No dije una sola palabra. Di media vuelta, salí de la habitación y cerré la puerta. Lo dejé jugando. A la mañana siguiente, me levanté a las 6. Tomé las llaves de mi auto y fui directo a la casa de empeños que él me había mencionado. El dueño, un hombre mayor de aspecto rudo, me miró con lástima cuando le expliqué la situación, con la voz entrecortada, rogándole que me devolviera los libros, ofreciéndole pagar el doble, el triple de lo que le había dado a Julián. Lo siento mucho, señorita, me dijo el hombre, negando con la cabeza. Su esposo trajo todo eso ayer por la mañana. Le dije que valía mucho más, le pedí que lo pensara, pero él estaba desesperado por el efectivo. Apenas le di el dinero, se fue corriendo, y para su mala suerte, ayer por la tarde vino un coleccionista privado, vio los tomos de Sor Juana y Becker, y compró el lote entero en efectivo. No tengo sus datos. Se los llevó fuera de la ciudad. Se han ido. Caminé de regreso a mi auto sintiendo que flotaba. Estaba vacía. Completamente vacía. Mi abuelo se había ido para siempre. Julián lo había asesinado por un pedazo de plástico. Me senté en el asiento del conductor durante 2 horas, mirando a la nada, sintiendo como la ira se condensaba en un bloque de hielo en mi pecho. Julián creía que yo iba a llorar, que iba a pelear, que le iba a gritar y que eventualmente me iba a calmar, como siempre lo hacía. Creía que podía pisotear mi alma y salir impune. No sabía que acababa de despertar a la enemiga más implacable que jamás tendría. Regresé a casa. Actué normal, fría, distante, pero sin gritar. Julián, en su infinita estupidez, interpretó mi silencio como sumisión. Pensó que yo había aceptado la realidad. Pasó todo el fin de semana encerrado en su cuarto, usando su nueva computadora, gritando por los auriculares, comiendo la pizza que él mismo había pedido. Yo pasé el fin de semana planeando. Revisé el calendario. El martes era el día en que pasaba el camión de recolección de basura pesada en nuestra zona. El lunes por la noche, esperé a que se durmiera. Julián solía quedarse jugando hasta las 4 de la madrugada, para luego caer desmayado en la cama hasta el mediodía. A las 5 de la mañana, cuando sus ronquidos resonaban por el pasillo, me levanté. Caminé descalza hasta su cueva gamer. Abrí la puerta sin hacer ruido. Ahí estaba el altar de su vanidad. Con una calma quirúrgica, empecé a desconectar cada cable. Tomé la inmensa torre de la computadora, pesada y llena de cristales. Tomé los monitores. Tomé la consola de última generación. Tomé las gafas de realidad virtual. Embolsé todo en bolsas de basura negras industriales de doble fondo. Lo saqué todo al jardín delantero, en silencio absoluto. Eran más de $4,000 en equipo, comprados con la sangre de mis ancestros. A las 6:30 de la mañana, escuché el rugido del motor diésel del camión de basura acercándose por la calle. Salí al frío de la mañana. Los recolectores, 2 hombres corpulentos en chalecos naranjas, se bajaron del estribo. Buenos días, les dije, señalando las bolsas pesadas y los monitores que no cabían en ellas. Todo esto se va. Necesito asegurarme de que lo trituren ahora mismo. Si lo hacen, hay un billete de $100 para cada uno. Los hombres se miraron, sonrieron y asintieron. Agarraron la computadora, la consola y las cajas. Fue en ese preciso instante cuando un grito desgarrador rompió el silencio de la calle. No, ¿qué estás haciendo? Elena, ¿qué estás haciendo? Me giré. Julián salía corriendo de la casa, descalzo, en boxers, con los ojos desorbitados y el rostro pálido como el papel. Se había despertado para ir al baño y había visto la habitación vacía.
Corrió por el césped como un animal salvaje, tropezando con sus propios pies. Llegó justo en el momento en que los recolectores arrojaban la inmensa torre de su computadora y la consola en la tolva trasera del camión. «Deténganse, eso es mío. Vale miles de dólares», gritó Julián, intentando trepar a la parte trasera del camión. Uno de los recolectores le puso una mano firme en el pecho y lo empujó hacia atrás. «La señora de la casa nos dijo que es basura, amigo. Hágase a un lado», le respondió el trabajador, accionando la palanca hidráulica. Julián cayó de rodillas en el asfalto. Me miró, con el rostro desencajado por el terror. «Elena, por favor, diles que paren. Están mis partidas, mis cuentas, es mi vida entera. Por favor». Lo miré desde arriba. Mantuve el contacto visual mientras la pared de acero del compactador comenzaba a descender. «Es solo basura vieja, Julián. Ocupaba demasiado espacio», le dije, devolviéndole sus propias palabras con una dicción perfecta. El sonido ensordecedor del cristal de la computadora estallando, el plástico de la consola partiéndose por la mitad y los metales retorciéndose resonó en toda la calle. Fue sublime. Julián soltó un alarido, se agarró la cabeza y empezó a llorar de verdad. Lágrimas gruesas resbalaban por sus mejillas mientras veía cómo su futuro se convertía en un cubo de chatarra irreconocible. Se tiró en el suelo, sollozando histéricamente, rasguñando el asfalto. Le di a los trabajadores su propina. Ellos subieron al camión y se marcharon, dejando atrás a un hombre de 33 años llorando en ropa interior en medio de la calle, a la vista de los vecinos que empezaban a asomarse por las ventanas. Caminé hacia él, mi sombra lo cubrió, se aferró a mis tobillos, suplicando: «Estás loca, me arruinaste la vida». Me agaché ligeramente. «No, Julián, tú arruinaste nuestra vida el día que decidiste que tus estúpidos juegos valían más que mi dolor. Tienes exactamente 10 minutos para entrar, vestirte y meter las pocas garras que tienes en una bolsa. Te vas de mi casa, ahora mismo. Y si te niegas, llamaré a la policía y les diré que mi marido desempleado, que acaba de destruir patrimonio invaluable, se niega a abandonar mi propiedad». Él intentó balbucear excusas, intentó apelar al amor, a nuestro matrimonio. Pero cuando vio la mirada negra y vacía en mis ojos, supo que estaba muerto para mí. Se levantó temblando, entró a la casa y empacó una maleta de lona. No se atrevió a mirarme a los ojos cuando salió por la puerta 15 minutos después. Cambié las cerraduras esa misma tarde. Han pasado semanas desde ese día. Los papeles del divorcio ya están en proceso. Julián ahora vive en el sofá de uno de sus amigos virtuales, sin trabajo, sin dinero, sin computadora y sin esposa. Llora todos los días enviándome correos electrónicos inútiles que van directo a mi papelera, pidiendo perdón, diciendo que fue un error, que él puede cambiar. Pero el karma no perdona. Él pensó que yo era débil, que mi amor por él me obligaría a perdonar cualquier humillación. No entendió que cuando le robas a alguien su historia, le estás regalando el coraje para destruirte el futuro. No recuperé los libros de mi abuelo, y esa es una herida que llevaré para siempre. Pero cada vez que recuerdo el sonido de esa prensa hidráulica aplastando sus sueños de plástico, sé que, al menos, mi abuelo habría estado orgulloso de ver cómo saqué la verdadera basura de mi vida.